Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Supongo que sí, ¿no? Ya les compartí la pantalla. Ok, de acuerdo. A ver, ahora sí lo pueden ver en pantalla completa, parece. Ya listo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de fotografía digital. Bien, esta es nuestra cuarta clase, ¿sí? De fotografía digital. La clase pasada, el jueves pasado, habíamos tocado el tema de profundidad disculpa, el ISO, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el ISO, también les había dado algunos consejos de las cosas que podrían utilizar para, si es que recién están empezando en la fotografía, ¿no? Los equipos que de repente necesitan ir comprando, ¿no? Nuevamente, gracias por la oportunidad a CAMEX, a la Cámara Peruana del Comercio Exterior y a la Municipalidad de Lima por brindarnos este espacio para poder aprender juntos, ¿sí? Mi nombre es Rocío Montoro González y vamos a dar espacio a la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo pueden dejar en el chat, ¿sí? Aquí en Zoom. O en todo caso, lo podrían ver, ¿no? La transmisión en vivo directamente desde el fanpage de Camex. Y en la caja de comentarios, no hay ningún problema, yo después voy a responder pregunta por pregunta. De paso que quedan ahí las respuestas, ¿sí? Y todos aprendemos. Bien, a ver, primero, antes de empezar, vamos a hablar un poco de las ventajas de la fotografía digital, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día se necesita estar presente en el mundo digital, ¿no? Ya sea para venderse por medio de las redes sociales, tener una página web, ¿no? E-commerce, un montón de cositas, ¿no? Si nosotros también empezamos a emprender, vamos a poder entender un poco más esto y, ¿por qué no empezar teniendo nuestro propio contenido, ¿sí? Nuestras propias fotos, nuestros propios videos, en fin. Pero ahora vamos a hablar claramente cuáles son las ventajas de la fotografía digital, ¿no? Creo que aquí tengo una pregunta. A ver, voy a revisar el chat un segundo. Ah, ok. Listo. Bien, primero es que la fotografía digital es inmediata, es rápida, ¿no? Es decir, nosotros tomamos una foto y ¡zas! La tenemos ya en un segundo, ¿no? No era como antes, que necesariamente teníamos que comprar un rollo con las cámaras análogas, estar revelándolas, o sea, y se demoraba, ¿no? Tenía todo un proceso artesanal, porque obviamente utilizábamos las manos, ¿no? Y pues no era totalmente inmediato, ¿no? Hasta hace unos 10 años, si no me equivoco, bueno, yo aún todavía cuando era niña, en mi casa todavía solían utilizar cámara análoga, pero compraban película color. Actualmente ya no se usa casi para nada, entonces sí, nos demoramos en, obviamente, en tener el resultado final en nuestras manos, ¿no? Teníamos que mandarlo a la casa fotográfica, en fin. Entonces, definitivamente es rápido, es inmediato, también abarata costos, porque pues el hecho de estar comprando rollo tras rollo, ¿no? Antiguamente era de que nos costaba, ¿no? O sea, cada rollito, y exclusivamente era el tema de que solamente podíamos usar 36 tomas y de ahí ya no podíamos hasta volver a comprar otro rollo y así, ¿no? Entonces, definitivamente en costos, pues hay una desventaja, ¿no? En lo que era antes. Ahora, el almacenamiento también. En realidad nosotros vamos a poder tomar las fotografías que queramos, siempre y cuando tengamos una tarjeta de memoria con almacenamiento amplio, ¿no? De repente una de 32, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los diferentes tipos de memoria y las cuales podríamos optar, ¿no? Entonces, el almacenamiento, la verdad es que conforme tengamos más memorias, no hay ningún problema. Nos permite tomar 500 fotos, dependiendo mucho, como les decía,
del tamaño, ¿no? Y bueno, también las ventajas técnicas definitivamente sí, porque nosotros mismos, ya que estamos aprendiendo el modo manual de nuestra cámara reflex, vamos a poder tener el control total al momento de tomar nuestras fotos. Entonces, eso me parece muy bueno, en realidad. Así que es una ventaja también para nosotros, los fotógrafos. Bien, otra cosa que también cabe resaltar en estas clases es de que estamos aprendiendo todo el funcionamiento manual, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando un poquito que también podríamos usar en los modos semiautomáticos? Por ejemplo, en A, ¿no? Que controlaba solamente el diafragma, el TV, que controlaba solamente la velocidad, el modo verde, que solamente era automático, y en fin, ¿no? Pero ahora, definitivamente, si es que nosotros queremos tener un mejor resultado, es poder controlar nosotros todo, pues, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando en el modo M, así como les estoy poniendo aquí en la presentación, ¿sí? Y ya sabemos en qué parte específicamente de la cámara podemos encontrar en la rueda, ¿no? Para que lo puedan ubicar fácilmente, ahí se los coloqué también. Bien, chicos. Otra cosa que también es importante y de lo que estuvimos hablando, y la parte central de todas estas clases, en realidad, si es que ustedes quieren aprender a controlar su cámara, ¿no? Empezar a todo esto del funcionamiento, es saber usar correctamente la exposición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos básicos que debemos de tener en cuenta al momento de la exposición? Pues como lo habíamos tocado en la clase pasada, era tener en cuenta el elemento ISO, que de un momento vamos a volver a repasar este tema, que es el ISO. Bueno, también la apertura, que tiene que ver con la profundidad de campo, que no se preocupen, ahora luego vamos a entender qué es la profundidad de campo y cómo se relaciona con el tema de la apertura y del diafragma, ¿ya? Y otro tema, otro elemento importante también es la velocidad. Entonces, gracias a estos 3 parámetros, más conocidos como el trinomio de la exposición, vamos a poder nosotros tener un mejor concepto de la exposición al momento de controlar nuestra cámara. Y aquí a la mano derecha les he colocado este cuadro blanco con señalizaciones rojas, ¿no? En qué parte de la pantalla de nuestra cámara podemos nosotros encontrar la velocidad de obturación, ¿no? Donde dice 1/125, donde dice 5.6 F es el diafragma, ¿no? En nuestra pantalla. El ISO, bueno, prácticamente lo dice ahí, ¿no? Y bueno, el balance de exposición, que básicamente es el exposímetro, que es esa reglita que siempre vamos a encontrar tanto en el visor de nuestra cámara como también en la pantalla al momento de hacer fotos. Creo que tengo una pregunta en el chat, voy a revisar un segundo. Ah, ok, era un saludo. Ok, ahora vamos a repasar nuevamente el tema del ISO, ¿sí? Lo que había quedado muy presente la clase pasada, ¿no? Bien conocido también como ASA, como lo habíamos explicado, en cuestión de, si estamos hablando de análogo, ¿no? Que quiere decir la sensibilidad. Entonces, conforme nosotros utilicemos un ISO mayor, o sea, un número mayor, vamos a poder ganar más luz en nuestra foto, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que debemos utilizar el ISO? Pues cuando hay mucha oscuridad, también cuando queremos congelar un movimiento y no podemos salir más el diafragma. Ahora vamos a tocar un poco más el tema del diafragma. Y bueno, el ISO mayormente se va a ver con más incremento en las zonas más oscuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este GIF, si pueden ver aquí en la pantalla, se dan cuenta que es una foto de una taza, ¿sí? Y conforme yo voy elevando el número del ISO, pues va entrando más luz, ¿no? La sensibilidad, mi sensor se está forzando, y eso hace que pueda obtener mayor luz en mi foto. Entonces eso me va a ayudar, y voy a analizar siempre si es que realmente me conviene o no, si es que mi objetivo ya no da más para abrir más diafragma, o de repente voy a necesitar más luz, menos luz. Entonces vamos a ir viendo y compensando eso, ¿no? De acuerdo a lo que necesitemos, a lo que necesite nuestra foto. Y también otro punto importante es de que el ISO no es, o sea,
conforme nosotros vayamos aumentando el número del ISO de nuestra cámara, no va a ser igual de repente la misma sensibilidad en una cámara full frame que cuando yo tomo el ISO en una cámara que de repente tiene el sensor un poco más pequeño, ¿no? Como lo habíamos conversado en la clase pasada. Entonces ahí va a variar también un poco la calidad, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cómo medimos la luz con nuestra cámara? Ojo. Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado un poco cómo los objetos o los sujetos a fotografiar dan luz reflejada, ¿no? En este caso, la luz que nosotros proyectamos, ya sea de un objeto o de nosotros mismos, ¿no? Y obviamente esta luz viene ya sea del sol, ya sea de una luz artificial, de un flash, ¿no? Esta luz va a rebotar sobre nosotros y va a reflejar en nuestra cámara. Entonces, así es como nosotros medimos la luz, ¿sí? Y gracias al exposímetro, que bueno, ya lo habíamos revisado también, es donde nosotros comenzamos a exponer bien, correctamente, según los parámetros. Ojo que no siempre es necesario colocar el fotómetro en cero, ya que correctamente sí, o sea, se supone que cuando está en el fotómetro en cero, vamos a tener una foto correctamente expuesta, pero ¿qué pasaría si mi objeto o la persona que estoy fotografiando es muy blanca o tiene un polo muy claro? Entonces no me va a convenir de repente utilizar el fotómetro en cero, ¿no? Sino de repente lo podríamos usar en +2, ¿no? Aquí justo lo estoy señalando, +2, ¿no? O +1, y de repente si lo queremos subexponer, ¿no? Esta palabrita subexponer quiere decir verla mucho más oscura, entonces nosotros movemos simplemente la rueda y lo podemos poner en -1 o -2 también. Entonces, chicos, unas cosas que también les quería decir era el tema de, ya que vamos a hablar en un momento lo que es el diafragma, la luz, quería que ustedes supieran cuál es la diferencia entre una luz continua en fotografía y versus el uso de un flash, ¿no? Como ustedes saben, la luz continua en realidad está encendida en todo momento, ¿no? Como les dije, una luz continua puede ser el sol, ¿no? Puede ser una luz que siempre tengamos en casa, ¿no? Entonces, la diferencia es que la luz continua siempre tiene una claridad constante, ¿no? También lo bueno de la luz continua, por ejemplo, el foco que en este momento me está alumbrando el rostro, me permite ver la iluminación real si es que alguien me quisiera tomar una foto. O sea, esta persona puede ver realmente cómo voy a salir iluminada, ¿no? Y nos va a permitir ver eso. Entonces, otro punto también importante es de que podemos jugar con el brillo y la sombra según la ubicación, ¿no? En este momento la luz me está dando de forma lateral, es un poco fuerte, pero si yo quisiera moverla, igual voy a poder ajustar a la ubicación que yo desee. En comparación al flash, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado del flash de mano? Los ejemplos que les había dado era un flash Canon, ¿no? Va a ser diferente porque nosotros vamos a poder controlar, es decir, vamos a poder subir o bajar la potencia del flash, ¿no? Y obviamente se podría decir que tiene mucho más tiempo de duración si es que yo tengo obviamente las pilas cargadas, ¿no? Los flashes de estudio, por ejemplo, ¿no? Funcionan enchufándolos también, entonces tiene un poco más tiempo de duración a que si utilizaríamos de repente una luz continua que es un foco, ¿no? Entonces, también otro punto importante del uso del flash es de que no importa si es que voy a fotografiar a alguien que esté estático o de repente a alguien que se está moviendo, ¿no? Pues el haz de luz va a disparar solo cuando nosotros lo vamos a indicar. O sea, el destello del flash va a disparar cuando nosotros estemos tomando la foto. O sea, mientras que nosotros no estemos disparando, claramente no va a haber ninguna luz, ¿no? Entonces, la luz continua es distinta, porque siempre está prendida, siempre está ahí, siempre está presente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que entendiera. Ahora luego en un ratito vamos a ver unos ejemplos de luz continua para el momento de cuando hagamos nuestros ejemplos de foto. Ahora vamos a hacer unas pruebas para que lo puedan entender un poquito mejor. Bien, entonces, unos ejemplos de luz continua, bueno, son los reflectores. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de los reflectores? Inclusive les mostré un poco de
en qué consistían, cómo son. Bueno, netamente el reflector no es una luz continua, pero lo bueno es que nosotros vamos a poder maniobrar este reflector de acuerdo a la luz que nos proyectan, ¿no? Entonces, en los reflectores teníamos estos de 5 en 1, que era, si lo queríamos usar, plateado, dorado, negro, difusor, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a poder rebotar esta luz de acuerdo a la perspectiva que le llegue al sujeto a fotografiar, ¿no? Otro ejemplo de luz continua son los focos. Son los focos, por ejemplo, de 100 watts en adelante, que de repente lo podríamos usar en luz continua. En un ratito les voy a mostrar eh, cómo es que funcionan y cómo es que lo podemos adaptar ahora para hacer fotos. Este es un ejemplo de foco, ¿no? Ahorrador que lo podemos encontrar, y lo bueno es que es muy cómodo, ¿no? O sea, no nos va a costar mucho, inclusive nos puede durar aproximadamente un uso de 1000 horas. Entonces, me parece que si no tenemos mucho presupuesto y queremos algo rápido, pues un foco de 100 watts en adelante funciona. Y no solamente podemos usar uno, podemos usar más de uno para poder iluminar nuestra escena. También los focos de luz LED también funcionan como energía. Y los focos LED en realidad son muy usados en lo que es video, pero nosotros en fotografía también lo podríamos usar, o sea, podemos tenerlo como una opción, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí prendido cada vez que nosotros le demos ese uso. Ahora, el uso del flash, ¿no? Como les comentaba hace un momento, nosotros podemos subir, bajar la potencia, ¿no? Eso sí tiene un tiempo, como les decía, mayor a la duración. Y pues ahora vamos a ir al ejemplo central del día de hoy, ¿no? ¿Qué es la profundidad de campo? Y qué es, cómo esta tiene que ver mucho con la apertura de diafragma ahora que vamos a utilizar nuestra cámara, ¿sí? Bien, la profundidad de campo en realidad nos sirve no solamente como un aspecto técnico, pues no, porque en un momento ahorita vamos a explicar un poquito en qué consiste el diafragma y cómo es que nos ayuda un montón. Pero en realidad, más allá de que sea un aspecto técnico, nosotros podemos empezar a usarlo como un elemento compositivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí en este ejemplo de la mano izquierda, si se dan cuenta, ahorita lo estoy señalando con mi cursor, con mi flecha blanca. Si yo, por ejemplo, quisiera darle un protagonismo a cierto personaje, a cierto muñequito de madera, ¿qué tendría que hacer? Solamente enfocar a uno de ellos, ¿cierto? Entonces ahí yo le estoy dando un elemento compositivo a mi imagen. O sea, más allá de la técnica que ya nosotros lo podemos entender, vamos a poder nosotros inclusive contar una historia. O sea, si yo quisiera desenfocar el fondo, que no tuviera mucho que ver, o darle más protagonismo a algo en especial, pues hago que el fondo se vea desenfocado y mi personaje enfocado, ¿no? Entonces, eso quería que más o menos entendieran, ¿sí? Al momento de aprender ese concepto de la profundidad de campo. Bien, entonces, ahora vamos a entender realmente qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo puede ser mayor o puede ser menor. ¿Y esto en qué va a determinar? Pues determinará según lo que nosotros le asignemos a nuestra cámara. En este caso, qué número de diafragma vamos a utilizar, ¿no? Entonces, la profundidad de campo indica lo que salga enfocado y lo que salga no enfocado. Y esto va a variar de acuerdo también a lo que nosotros hagamos con el diafragma, ¿no? Si utilizamos un diafragma más abierto, vamos a poder obtener más luz, y si utilizamos un diafragma más cerrado, vamos a obtener menor luz. Bien, entonces, ¿qué es el famoso diafragma? Este dispositivo que se encuentra no en nuestra cámara, sino se encuentra en el lente, ¿sí? En el lente de nuestra cámara. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, tengo yo mi cámara puesta aquí, y se ve, ¿no? Este es el objetivo y lo que está atrás es la cámara. Ustedes saben ya que las cámaras reflex tienen esa facultad de que yo puedo intercambiar los lentes. Entonces, cada lente me proporciona el diafragma, lo tiene interno, ¿no? Son una especie de lentillas o también palas, ¿no? Que se abren y se cierran, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en un diafragma bastante cerrado porque el orificio es muy pequeño, casi no se llega a ver. Entonces, nosotros vamos a poder maniobrar eso en nuestra cámara conforme si queremos más luz o menos luz, lo vamos a poder abrir.
y prácticamente funciona como nuestro ojo, pues, ¿no? O sea, con esto quiero decir de que el diafragma sería el iris, ¿no? De nuestra vista, al momento de decirle a la cámara, oye, quiero que entre menos luz, entonces quiero que achiques un poco más, o quiero que abras un poco más, ¿sí? Eso es para que lo entiendan fácilmente qué es el diafragma y cómo consiste. Ahora, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que al momento de utilizar nuestra cámara, aparece un número F, ¿no? En el modo de diafragma. ¿Qué quiere decir el número F en el diafragma? Pues viene de focal, ¿sí? Entonces, como les explicaba hace un momento, mientras el orificio sea más grande, vamos a darle una apertura mayor de diafragma y eso quiere decir que va a entrar más luz. Aquí, por ejemplo, tengo dos fórmulas, ¿no? Acá he colocado dos fórmulas para que ustedes lo puedan ver claramente y puedan entender el concepto, ¿no? De utilizar un orificio más grande o un orificio más pequeño, ¿no? Según la apertura de diafragma que le vamos a colocar. Ahorita les voy a explicar en qué parte de nuestra cámara podemos encontrar el diafragma. A ver, me dan un segundito. Bien, aquí por ejemplo tengo yo mi cámara, la voy a prender para enseñarles en qué parte se encuentra. Bueno, como ustedes saben, yo ya lo tengo en modo M, ¿no? En la rueda M. Y básicamente aquí, pues, tengo la opción, simplemente me voy, bueno, en este modelo de cámara, que es una Canon 5D Mark III, le voy a dar aquí al uno de estos botones, ¿sí? En este caso, en el asterisco, lo voy a mantener presionado y al mismo tiempo voy a girar la rueda. Entonces, mientras yo tengo presionado el botón, ¿no? Aquí me indica el número, el asterisco, y voy maniobrando la rueda, voy a poder cambiar yo de diafragma. Si se dan cuenta, en mi pantalla, mientras yo lo tengo presionado, va cambiando los números, ¿no? Entonces, básicamente, así es como yo controlaría el diafragma en mi cámara. O sea, le voy a decir, quiero que utilices un diafragma más pequeño o un diafragma más grande, ¿no? Ahí es donde la opción donde yo puedo empezar a maniobrar. Bien, entonces aquí ya tenemos un ejemplo ya de cómo sería una apertura grande y una apertura pequeña. Bien, aquí yo les he colocado a la mano izquierda, si se dan cuenta, un ejemplo ya de cómo funcionan los diafragmas y los diferentes números que encontramos en nuestra cámara, ¿no? Aquí, por ejemplo, son diafragmas enteros. Sí, aquí tenemos el 1.4, el F2, el 2.8, el F4, el 5.6, el 11, el 16. Y aquí a la mano derecha, pues tenemos ya un esquema bastante entendible en donde nos dice, ¿no? La flecha verde me indica, para la mano derecha nos dice que la profundidad de campo va a ser mayor, ¿no? Pero vamos a tener que utilizar un diafragma más cerrado, como estos de aquí, el 16, el 22, el 8, el 11. A partir de 8 para adelante son diafragmas cerrados, se consideran diafragmas cerrados. Y a partir del 5.6 para atrás, o sea, 5.6, 4, 2 son diafragmas más pequeños, o sea, se consideran porque estamos utilizando números menores, pero sin embargo me dan más luz. Suena un poco contradictorio al principio, pero una vez que le agarremos el hilo, vamos a poder entender un poco más rápido. Y eso significa empezar a practicar y hacer fotos. Creo que acá tengo, a ver, tengo otra pregunta en el chat. Me están comentando. Ah, sí, Mardeli, sí lo había comentado hace un momento. El diafragma, como te contaba, va a depender de la apertura, ¿no? O sea, qué tan grande y tan pequeño vamos a utilizarla, ¿no? Como te decía, aquí en nuestra cámara vamos a poder nosotros maniobrar y poder cambiarla, ¿no? Sin ningún problema. Simplemente ubicamos el botón, aquí yo lo tengo en el botón asterisco, lo mantengo presionado y a la vez voy girando la rueda. Y si ves tu pantalla, te vas a dar cuenta que el número donde dice F, ¿no? Si le ven a ver donde dice F, va a cambiar, ¿no? Entonces, si yo le giro
voy girando la rueda de izquierda a derecha, voy a poder encontrar estos números, ¿no? Que acá me indican 1.4, 2, 2.8. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero, por ejemplo, si estoy en un lugar cerrado y necesito mucha luz, voy a tener que abrir mi diafragma. Entonces, ¿qué número de diafragma utilizaría? De repente un 5.6, de repente un 2.8, ¿no? Si me falta luz, ¿qué hago? Lo compenso con el ISO, le aumento más ISO. Entonces, ahí ya vamos a poder entender cómo es que consiste esto, ¿verdad? A ver, voy a fijarme un ratito la hora. Sí, vamos bien. Entonces, vale decir que de un paso al otro vamos a dejar pasar exactamente la mitad o doble, ¿no? Que la luz anterior. Se suele decir entonces que abrimos o cerramos un pase de diafragma. Entonces, chicos, ¿qué quiero decir con esto? Aquí, por ejemplo, yo les he colocado, como les decía, 1.4, 2, 2.8, F4, 5.6, todos estos números. Si nosotros variamos, por ejemplo, del 1.4 al 2, ¿no? Estamos dejando pasar el doble de luz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente quiero que entiendan un poco eso, ¿no? Porque también existen los que son los tercios, ¿no? Hay números que por ejemplo, entre el 2.8 y el 2 hay fracciones de diafragmas un poco más pequeños, pero se les llama tercios, ¿no? Pero de preferencia siempre traten inclusive que se lo aprendan un poco de memoria estos de aquí, porque sí les va a servir un montón al momento de hacer fotos, ¿sí? Entonces, ya repasando, ya sabemos que la profundidad de campo es qué es lo que se va a ver nítido y qué es lo que no se va a ver nítido, ¿no? En cuestiones técnicas. Si yo quiero una mayor profundidad de campo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que usar un diafragma más cerrado, porque quiero que todo se vea nítido, ¿sí? A comparación si fuera lo opuesto. Otra cosa que también va a determinar lo que estamos hablando ahorita, la profundidad de campo, es la distancia de enfoque. ¿Qué quiero decir? Como estoy con mi cámara, estoy amarilla, se encuentra a 1 metro desde donde yo estoy, o menos de 1 metro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si mi personaje está a menos de 1 metro, o sea, está muy cerca a mi objetivo, a mi lente, lo voy a ver un poquito más desenfocado, ¿no? Y si la persona también se encuentra un poco más lejos, voy a ganar una mayor zona de profundidad de campo, una zona mucho más nítida, ¿no? Eso también quiero que lo entiendan. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos prácticos, no se preocupen. Otra cosa que también va a variar, y quiero que también lo entiendan, son las distancias focales. ¿Qué quiero decir con la distancia focal? La distancia focal, generalmente expresada en mm, ¿no? Es el cálculo de la distancia óptica, que quiero decir de la distancia, ¿no? De aquí, desde el punto en donde los rayos convergen hasta formar una zona nítida de un objeto para el sensor digital. Como aquí lo expresamos en esta lámina, ¿no? Tenemos la cámara, que en este caso sería esta caja, ¿no? La luz que converge, que serían estos dos rayos que estoy señalando con mi cursor, ¿no? Y el personaje a fotografiar, o en este caso es un paisaje de pinos, ¿no? Entonces, toda esa distancia, ¿no? Generalmente es la distancia entre el sujeto y la distancia que tengo entre mi imagen. Entonces, eso también quiero que lo entiendan, que es importante al momento de verificar nuestras distancias focales. Porque también, como les decía, si nosotros nos encontramos más lejos, más cerca, va a variar un poco el desenfoque también, ¿no? Y otra cosa también no menos importante es el número de zoom que encontremos. Por ejemplo, como lo explicamos también en la clase pasada y como lo vemos aquí en esta lámina, o sea, muy grande, muy angular, la televisión se va a ver mucho mayor, ¿sí? Pero nuestra distancia focal también va a variar bastante, ¿no? A comparación a que si nosotros usáramos un teleobjetivo, ¿no? Si nosotros utilizamos un teleobjetivo, pues no vamos a tener mucha nitidez, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tengo aquí en pantalla, aquí, acá sí lo tengo, para que se den cuenta. No se ve mucho ya, pero en donde dice el 300 mm, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar aquí
y mi paisaje de la casa se encuentra muy, muy lejos. De repente, sí, definitivamente no se va a ver del todo nítido a comparación, de repente, si yo utilizara un gran angular como un 18 milímetros, aquí lo estoy señalando en el cursor, que todo se me va a ver enfocado. Entonces, dependiendo, como les decía, según el ángulo de visión, la distancia focal que utilicemos, ¿no? En los diferentes zoom, vamos a poder determinar qué es lo que realmente queremos al momento de hacer fotos, ¿no? Recuerden que estos para que lo vayan recordando, es lo que aparece aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, me indica que mi lente es un 24-70 milímetros, ¿no? Entonces, se los pongo aquí en pantalla para que entiendan lo que dice aquí en la lámina de la diapositiva, ¿no? Al momento de tomar la foto, yo voy a girar y voy a poder aplicarle un zoom ahí. Y entonces, de acuerdo a eso, también va a variar bastante. Ahora, chicos, les quiero mostrar un poco mi portafolio. Algunas veces que he hecho algunos eventos en el año pasado, ¿no? Entonces, les quería explicar, como les comentaba hace un momento, el tema de cómo yo comienzo a componer mis imágenes al momento de usar una profundidad de campo grande o utilizar una profundidad de campo pequeña. Vamos a analizar cada foto. Bien, aquí en esta foto de la mano izquierda es, bueno, un evento de noche. He utilizado un flash. Esta foto ya ha sido tratada en postproducción, quiere decir en Lightroom, ha pasado por un revelado, luego le he dado algunos retoques más en Photoshop. Pero, ¿qué está pasando aquí? Si se dan cuenta, mi parte nítida, ¿no? El foco, como se les dice, está en el celular, ¿no? Sale nítido. Inclusive, la persona que yo tengo en primer plano sería este señor que está tomando la foto. Y sale un poco desenfocado. Y las personas que están atrás también salen desenfocadas. Si nosotros analizamos un poco esta imagen, ¿qué apertura de diafragma he usado? ¿Y qué profundidad de campo tiene? A ver si me pueden responder en el chat de repente para ir estudiando un poquito. Yo ya tengo la respuesta. Entonces, yo he utilizado aquí una profundidad de campo mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas zonas que están bastante desenfocadas. Entonces, es una profundidad de campo mínima, menor. He utilizado también un diafragma amplio. En este caso, habré utilizado un 2.8, ¿no? Entonces, por eso es que la mayor parte de mi escena sale desenfocado y le he dado prioridad a mi celular. El punto de enfoque le he dado al celular que está tomando la persona la foto. Entonces, con eso me doy cuenta que estoy empezando a darle protagonismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la segunda imagen, la que tengo en el medio, es un evento, ha sido parecida, ¿no? Pero en este caso la persona que yo he tenido más cerca ha sido la persona que está cantando, pero no he querido que salga nítida, porque mis protagonistas realmente es la persona que está cumpliendo años, ¿no? Entonces, he utilizado, sí, un diafragma abierto, y me he acercado bastante al personaje para que la persona que está en primer plano, quiere decir esta persona que está cantando, salga desenfocada y lo demás tenga más foco, ¿no? Y por último, esta de aquí, esta imagen que también fue realizada en un evento, tenía bastante luz, pequeños foquitos, pero lo habían iluminado bastante bien y yo he utilizado también un diafragma abierto. Es por eso que casi toda mi escena, si se dan cuenta, aquí alrededor está bastante desenfocado y mi punto de enfoque se lo he dado al conejito, al objeto. Entonces ya con eso ya estamos empezando a analizar cada foto y nos damos cuenta qué es lo que hemos utilizado, ¿no? Qué tipo de diafragma, se ha utilizado una profundidad de campo amplia o corta. Ya entendemos las nociones de este funcionamiento. Creo que me han dejado algo en el chat. Ya, perfecto. Sí, me han estado respondiendo en el chat. Bien, chicos, ahora vamos a entrar a hacer las fotos, porque quiero que sí lo vean para poder entender mejor el asunto. Entonces, ahorita yo voy a aprender un poco aquí, les voy a enseñar qué equipo estoy usando y qué es lo que vamos a fotografiar, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos ahorita, unas pruebas, unas fotos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer estas pruebas? Voy a necesitar, obviamente, mi cámara,
tengo aquí también mi cable, ¿no? Que a todo el mundo cada vez que compre su cámara les viene con un cable. Lo voy a conectar a mi computadora en estos momentos con mi cámara y vamos a abrir Lightroom, ¿sí? Para que ustedes puedan ver a tiempo real las fotos que yo estoy tomando con los ejemplos que estamos hablando el día de hoy. Un ratito voy a dejar de compartir pantalla para compartir el programa Lightroom para que puedan ver los ejemplos. Bien, chicos. ¿Me dicen todos si pueden ver correctamente Lightroom, el programa? Sí, creo que sí, ¿no? En ese momento me voy a levantar y voy a empezar a armar mi esquema de iluminación. Les voy a decir qué es lo que voy a usar, qué elementos voy a usar y con qué parámetros, con qué valores voy a utilizar al momento de tomar mi foto. Bueno, les quiero presentar aquí, voy a utilizar este objeto, que básicamente es un carrusel. Lo vamos a tener hoy, el día de hoy de modelo al momento de realizar las fotos. A ver, me permiten un momentito. Voy a colocar mi cámara en el trípode. ¿Se acuerdan que la vez pasada les contaba que el trípode es muy importante al momento de realizar la foto? Lo que voy a hacer ahorita también es mantener conectada mi cámara al equipo. A ver, un ratito ahí. Lo que voy a hacer es abrir mi cámara, esta zona de acá, para poder conectar mi cámara al equipo. Voy a mover un poco la PC para que puedan ver. Si pueden abrir un poquito donde yo me encuentro, es decir, la pantalla, para que me puedan ver un poquito más grande a mí, lo pueden ampliar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar en estos momentos? Voy a usar una luz continua. No sé si llegan a ver esta parte de acá, que es una sombrilla que me va a dar una luz bastante suave al momento de realizar las fotos. Y lo que voy a utilizar es este foco Philips de 100 watts. Y también tengo un parante que está sosteniendo todo esto, ¿no? Y un socket donde va el foco, básicamente, ¿no? Antes de olvidarme, quería decirles de que esos productos de aquí, tanto si quieren un kit de iluminación de estudio de luz continua, pueden encontrar estos productos en la tienda de arte productos fotográficos en Miraflores. Luego les voy a compartir el datito ahí por el chat antes que me olvide, o si no me hacen acordar antes de cerrar la sala. Entonces, yo aquí ya lo tengo prendido. Si se dieron cuenta ya me iluminó un poco más, ¿no? Lo voy a acercar un poco a mi escena. Entonces ya está iluminando bastante mi sujeto a fotografiar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita básicamente es, voy a utilizar, una vez que ya lo tenga ya listo, es decir, ya tenga enfocado mi sujeto, ¿no? En este caso ya lo tengo preparado, he hecho enfoque a uno de los caballitos y voy a usar un diafragma abierto, en este caso un 2.8, lo cual me va a dar bastante desenfoque a lo demás y solamente me va a enfocar ciertas zonas. Vamos a hacer una prueba ahorita. Creo que también tengo que ponerle aquí para que ustedes lo puedan ver. Ya, ahora sí.
Ahorita un ratito está que toma las fotos. No sé si sonando. Ahí, por ejemplo, si lo pueden ver en pantalla, ya he tomado mis dos fotos. He utilizado un diafragma 2.8. Si se dan cuenta, mi enfoque está en uno de los cabellitos verdes, ¿no? Si no me equivoco, si lo pueden ver en la pantalla, el caballito de aquí se ve mucho más nítido que en comparación a mi caballito rojo que está por acá, porque yo básicamente he querido que mi caballito de atrás salga más enfocado, le he querido dar más protagonismo, ¿no? Inclusive lo puedo hacer al revés, ¿no? Ahorita vamos a cambiarlo, vamos a dar el punto de enfoque al caballo que se encuentra un poquito más adelante. Ahí, perdón, ahí está, listo, ahí está, perfecto. Está cargando un poquito, está demorando, pero ahí está. ¿Ven? ¿Ven la diferencia aquí? Mi foco lo he hecho ya en el caballito que está aquí adelante. Entonces, realmente puede variar, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Como les decía. En este caso yo he utilizado un diafragma abierto y he querido darle protagonismo primero al caballo de atrás, con estas dos primeras fotos, ¿no? Si se dan cuenta, salió mucho más nítido, mi punto de enfoque está aquí, lo demás está totalmente desenfocado, y luego he querido variar y he cambiado a que mi protagonista sea este elemento de acá, el caballito rojo adelante. Simplemente he cambiado de enfoque, ¿no? Pero sí me ha importado que solamente uno de los dos tenga protagonismo. Tengo acá una consulta en el chat, sí dice que sí se ve. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que me gusta bastante. Ya, vamos a utilizar, no sé si han visto las fotos al estilo bokeh, es decir, que salen con desenfocadas las luces. El día de hoy les he traído unas luces de Navidad y vamos a cambiar ahorita de objeto a fotografiar para que lo vean. Entonces lo que yo voy a usar en este caso es este de aquí, este elemento, esta muñequita. Y he prendido ahorita mis luces de Navidad, no sé si lo llegan a ver, voy a apagar un ratito esto. Tengo estas luces de Navidad y lo que voy a hacer es simplemente adornar un poco mi escena, como lo pueden ver en pantalla. ¿No? La tengo ahí. Voy a utilizar un diafragma abierto para que vean el chiste del desenfoque. Y me encuentro yo bastante cerca. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hace un momento? Que si yo me encuentro muy cerca a mi sujeto a fotografiar, lo que tengo adelante utilizando un diafragma abierto, va a hacer que lo demás me salga también desenfocado. Ahorita, a ver, creo que está encendido. Se demora un poquito encender las luces, pero ahí lo vamos a ver ahorita en este momento. Ya. Ya tomo la foto. Y ahorita, por ejemplo, yo me encontraba con un ISO bastante alto. Lo que yo voy a hacer es bajarle un poco el ISO. Voy a dejarlo a ISO 1000. Estoy utilizando un diafragma 2.8 y mi velocidad es 100. Ya luego en la próxima clase vamos a hablar un poco de velocidades para que lo entiendan mejor. Lo malo es que esas luces cambian y se prenden, por eso es que tenemos que decirles que los que están prendidas, y ahora sí creo. Si quiero dejar de usar mi luz continua, pues la apago y voy a utilizar la luz de ambiente que se encuentra aquí.
está mucho mejor. Ya he bajado mis parámetros, he utilizado un ISO menor, ya no hay tanta luz, ¿no? Ahora como podemos ver, lo que está adelante está más desenfocado que hace un momento, ¿no? Inclusive si yo quisiera hacer, por ejemplo, que todo me salga enfocado, lo tendría que usar un diafragma más cerrado, ¿cierto? Entonces ahorita, por ejemplo, voy a utilizar un diafragma 11, vamos a utilizar. Y voy a aumentar mi ISO porque de repente no voy a tener mucha luz. Entonces yo lo voy a dejar aquí a ISO 2500, ¿no? Y voy a comenzar a tomar la foto para que vean la diferencia. Hace que cambie de luz. Ahí está. Voy a hacer varias pruebas. Voy a alejarme un poquito de mi sujeto a fotografiar. Tengo mucho espacio aquí. ¿Ven la diferencia? No se nota mucho, no sé si se llega a notar en la pantalla. Sí. ¿Ven que todo sale más enfocado? Es porque he utilizado un diafragma cerrado y me ha dado esa propiedad de poder tener mucho más nítido todo. Ahorita no me puedo alejar mucho porque tengo conectada mi cable, pero sí quería que lo vieran. Ahora lo voy a desconectar para poder sentarme. A ver, ahorita estoy chequeando lo que se ha fotografiado. Sí, pues definitivamente aquí, chicos, hemos utilizado un diafragma abierto. Es por eso que la mayoría de mi desenfoque ha sido mayor. Inclusive casi todas las luces de adelante, como les decía, mientras yo me acerco mucho más al sujeto, va a hacer que salga desenfocado. Y obviamente va a depender también del punto de enfoque a donde yo esté enfocando al momento de hacer las fotos. En este caso, mi muñequita ha sido la enfocada, ¿no? Le he dado prioridad aquí a la carita. Y bueno, lo demás también ha salido desenfocado por partes. Aquí he utilizado un diafragma mucho más cerrado, por eso si se dan cuenta, casi todo está enfocado, inclusive esta madera que está adelante, ¿no? No me he podido, no he podido retroceder mucho, es por eso que lo de adelante, si bien es cierto, sí, estoy utilizando un diafragma más cerrado, debería salirme enfocado, ¿cierto? Pero como yo no he podido retroceder mucho por el espacio, es por eso que aquí, y también, bueno, porque mi cámara ha estado conectada al equipo, no he podido alejarme demasiado, pero si hubiera estado un poquito más alejada, hubiera conseguido que fácilmente todo esto de adelante, como lo estoy señalando con mi cursor, hubiera salido enfocado. Pero la mayoría está en foco. Entonces, nada, quería que vieran la diferencia, también usando este tipo de iluminación, ¿no? Y nada, no sé si tienen alguna pregunta en el chat antes de finalizar la sesión. Nos quedan 10 minutitos. Ah, verdad, les iba a dejar en los comentarios o creo que acá lo puedo compartir. A ver, un ratito. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero compartir la PPT. Ya, chicos. ¿Sí ven mi PPT, no? ¿Llegan a ver la PPT? ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias.
Bueno, chicos, como les decía, si es que desean encontrar equipos de fotografía, lo pueden encontrar en esta tienda de productos de foto, que yo en realidad lo compro desde hace muchísimo tiempo, con la señorita Reina. La pueden encontrar en Instagram como de-arte-productos-fotográficos. También está en Facebook. Ella ha sido la que me ha prestado alguna de estas cosas para hacer un poco más chévere la clase el día de hoy. Este kit de iluminación continua en realidad me ha servido bastante, eh, porque bueno, este paraguas blanco en realidad me da una textura bastante suave en comparación si utilizo, por ejemplo, este foco que me está alumbrando directamente el rostro, pues es una luz bastante dura, ¿cierto? Pero este paraguas hace que lo difumine bastante mejor, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, ya, ahora sí lo pueden detectar. Creo que hay una preguntita más. A ver, estoy leyendo ahorita las preguntas que me están dejando. Dice, buenas tardes. En el caso de querer hacer lo mismo, pero desde una distancia más lejana, ya, lo que tendríamos que hacer es cambiar el tipo de lente o el tipo de diafragma también. Bueno, en realidad, eso sí va a depender, chicos, porque ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando? Ahorita justo les voy a mostrar para que lo vean. ¿Se acuerdan que la vez pasada les había mostrado que al momento de repente que ustedes adquieren su lente con su cámara, aquí en la parte de donde dicen los números, esto es acá, ¿no? En este caso 1 y luego 2.8. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de lente, que es un 24-70, como me lo indica acá, y también lo puedo revisar si quiero en el zoom, ¿no? Que me indica hasta dónde puedo girar mi lente, hasta dónde es un tele, hasta dónde es un angular. En este caso mi angular es un 24, ¿no? Lo más amplio, ¿no? Mi ángulo de visión más amplio. Y mi tele sería el 70. Pero aquí estos números que dicen aquí, como les decía, 1 y 2.8, es básicamente hasta dónde, hasta qué número de diafragma puede abrir este lente. Entonces me está indicando que su máximo es 2.8, ¿no? Entonces, inclusive hasta podría darse un poquito más, pero la verdad es que siempre llega hasta eso. Y esto nunca va a mentir. Así que si quieren saber qué tipo hasta qué tipo de diafragma abre, lo pueden encontrar aquí al momento de adquirir su lente, ahí pueden ver. Y sí, en realidad, si yo quiero lo que me preguntabas, ¿no? Si es que estás en una distancia más lejana, tendrías que cambiar el tipo de diafragma si es que quieres que se vea todo enfocado. Cerramos un poco más el diafragma y sí, tratar de alejarnos un poquito, pero utilizando de repente, si estás, por ejemplo, si lo que estás fotografiando se encuentra muy lejos, vas a tener que utilizar un tele, ¿no? Ahí vas a tener que jugar también, no solamente con el diafragma, sino con el ISO y con la velocidad. Ya en la próxima clase, que me van a estar acompañando, supongo todos, vamos a tocar el tema de efectos y velocidades, chicos. Así que no se vayan a perder la próxima clase, que vamos a hacer algunos ejemplos directos también en Photoshop, cómo podemos, si ya tenemos una foto ya con una velocidad, alguien corriendo, con un estilo barrido, vamos a poder aplicarle efectos que de repente den un poco más esto, ¿no? A ver, no sé si hay otra pregunta. Ya, de acuerdo. Sí, creo que me estaban preguntando eso también. Voy a revisar si hay otra pregunta. Chicos, les voy a dejar aquí en el chat, antes que me olvide, lo que les había dicho hace un momento. A ver, me da un segundito. A ver, acá lo estoy colocando, chicos, el chat. Esa es la tienda que les estaba diciendo. Ahí lo dejé
Pero les quiero poner a todos, porque creo que no les llega a todos. Ahí está. Ahí les he dejado, chicos. Bien, en realidad, si me preguntas cuál de esas dos marcas, pues va a depender también de tu presupuesto, ¿no? Y va a depender de lo que vas a querer estar fotografiando. Por ejemplo, la T7i me parece buena si es que recién estás empezando, si es Canon, porque por ejemplo yo tengo una Rebel T5 y me va bastante bien. O sea, al principio cuando yo empezaba a fotografiar necesitaba algo que no sea muy pesado, ¿no? Y que me sea más ágil. Y sí, me parece bien que si recién estás empezando, una 7i me parece bien. Una de 80, me parece que está un poco más caro, entonces va a depender también de cuánto de presupuesto tengas en el momento. Al momento que adquieres la cámara, fíjate con qué lente te va a venir. Recuerda eso. Y si también hay una posibilidad de cámaras que solamente compra solamente el cuerpo y aparte el lente, que también la pueden adquirir por internet, ¿no? Por esos sitios de eBay, ¿no? Traten de comprar todo nuevo, ¿no? Porque a veces cuando compramos cosas de segunda mano, pues ya sería nuestra última opción, ¿no? En realidad no lo recomiendo mucho, salvo que quieras hacer algo muy, muy en específico y de repente no utilices mucho ese lente, lo utilizas solamente para ciertas cosas, entonces sí, ¿no? Por ejemplo, un lente 50, ¿no? Una focal fija, como ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, era utilizar un lente 50 y nada, va a depender bastante de lo que quieras hacer. Normalmente los lentes de focal fija lo utilizan bastante para retratos, ¿no? Para fotografía de newborn, de maternidad también. En realidad lo podemos utilizar para lo que deseen, pero más ese tipo de focal lo utilizan para eso. Bien, chicos, no sé si es que hay alguna otra pregunta, porque ya estamos justo con el tiempo medido. No se olviden, chicos, que la próxima clase tenemos a las 5 de la tarde efectos y velocidades. Ya es la última clase con la Municipalidad de Lima y con CAMEX. Mi nombre es Rocío Montoro. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la clase de hoy.